Levántate, viejo. Esto no es un maldito motel. La voz cortante y arrogante atravesó el sueño ligero de Arthur Jenkins. Antes de que pudiera procesar por completo las palabras, un dolor cegador le atravesó el costado, una descarga eléctrica feroz que le robó el aliento y hizo que su corazón golpeara con fuerza contra sus costillas. Jadeó, un sonido ahogado, mientras su cuerpo se convulsionaba sobre las duras tablas de madera del banco del parque. Entre una bruma de desorientación y dolor, vio a un joven guardia de seguridad, Dave, sonriendo con suficiencia, con un taser todavía apuntándole de forma relajada. El compañero del hombre, Mike, se apoyaba en un farol cercano, riendo. ¿Estás sordo o simplemente eres un estúpido? Dave volvió a burlarse, las púas del taser brillando malévolas bajo el sol de la tarde. Arthur instintivamente se agarró el pecho, la mente dando vueltas. Había sido soldado durante 3 décadas. Conocía el dolor. Conocía el choque repentino de la violencia. Pero esto era diferente. Era una crueldad casual, una brutalidad despectiva que se sentía extraña y profundamente perturbadora. En suelo propio, había enfrentado enemigos que querían verlo muerto. Pero el desprecio en los ojos de ese joven guardia era una herida distinta, que penetraba más profundo que cualquier bala. Había servido a su país con cada fibra de su ser, soportado penurias que habrían roto a la mayoría. Y ahora, en un parque público, buscando un momento de descanso tras un viaje agotador, era tratado como una plaga, como basura a la que deseaban expulsar por la fuerza. Su sacrificio, su honor, su misma humanidad, hechos invisibles por su ropa gastada y el simple acto de cerrar los ojos un instante. Esto era el agradecimiento que recibía. Si crees que todo veterano, todo ser humano, merece una mínima medida de respeto y honor, escribe honor en los comentarios. Que sus sacrificios nunca sean olvidados ni menospreciados por la ignorancia. Arthur Jenkins era un hombre cuya postura, incluso agotada y encorvada sobre aquel banco implacable, conservaba el fantasma de una rectitud de acero, una disciplina forjada en el crisol de 1000 ejercicios y 100 combates. Su ropa, aunque limpia, estaba indudablemente gastada, suavizada y descolorida por el tiempo y incontables lavadas. Su rostro, profundamente surcado por líneas que no hablaban del paso gentil de los años, sino de soles abrasadores, vientos cortantes y noches sin dormir mirando a la oscuridad hostil, era el de un hombre que había visto demasiado. Era una sombra en la tarde clara y alegre del extenso parque de la ciudad, un lugar que había elegido para una breve contemplación, una pausa en lo que se había convertido en una especie de peregrinaje silencioso. Siguiendo recuerdos antiguos y caminos casi olvidados antes de una cita en el bar que esperaba calmara el dolor persistente en su espalda, un recuerdo de un aterrizaje duro en Corengal. Cargaba una pequeña mochila maltrecha con un cambio de ropa, una Biblia gastada y algunas fotografías cuidadosamente conservadas. No estaba sin hogar, aún no, pero estaba entre lugares. La pequeña pensión apenas cubría lo necesario, y un arreglo temporal de alojamiento había fallado. Su naturaleza era discreta, su voz suave, su actitud de silenciosa resistencia. Rara vez hablaba de su pasado, de las medallas guardadas en un baúl en algún lugar, de las condecoraciones por valor, de los rostros de los jóvenes que había liderado, algunos de los cuales nunca volvieron. Prefería el anonimato del presente, la dignidad callada de simplemente existir. El parque, con su extensión verde y las risas lejanas de niños, parecía un refugio pacífico. No había intentado dormirse, solo descansar un momento, recuperar fuerzas. El despertar violento y repentino rompió ese frágil momento, reemplazándolo con una tensión familiar y desagradable que se enroscaba en su estómago. Era un soldado viejo, y los soldados viejos sabían cómo resistir. Pero la falta de respeto dolía más que el choque que aún se desvanecía. Después del taser, Arthur quedó sin aliento y desorientado, no solo por el impacto físico que recorría su cuerpo ya adolorido, sino por la agresión pura e injustificada. Luchó por sentarse, la mano aún presionando el costado donde las púas habían clavado. Los dos guardias, Dave y Mike, se pararon sobre él, con expresiones entre satisfacción arrogante e impaciencia. ¿Cuál es tu problema, viejo?, exigió Dave, guardando el taser con teatralidad. ¿No puedes leer los letreros? Prohibido vagar. No se permite dormir en los bancos. Está en inglés sencillo. Arthur finalmente encontró su voz. La palabra era áspera y débil. Yo. No estaba vagando, hijo. Solo descansaba los ojos un momento. Estoy cansado. Sus palabras fueron recibidas con burlas.
Descansando los ojos, intervino Mike, separándose del poste. Para nosotros parecía que estabas borracho y desmayado. Recibimos quejas, ¿sabes? Asustas a las palomas y a los clientes que quieren disfrutar el parque sin ver esto. Hizo un gesto vago hacia Arthur, su desdén palpable. Arthur sintió un lento ardor de rabia, un fuego viejo y familiar que había aprendido a controlar hace décadas. Respiró lento y deliberadamente. No estoy borracho, afirmó en voz baja, con un poco más de fuerza. Y no molestaba a nadie. Metió la mano en el bolsillo gastado de su chaqueta, sus dedos rígidos y torpes, y finalmente sacó una vieja credencial plastificada del Departamento de Asuntos de Veteranos. Soy veterano. Solo necesitaba sentarme. Dave apenas miró la credencial. Oh, un héroe, dijo con un desdén. Noticias, abuelo. Muchos de esos llamados héroes terminan en bancos. Eso no te da permiso para acampar donde quieras. Mike se rió. El intercambio atraía atención. Algunos paseantes se detuvieron, con expresiones que iban desde la curiosidad leve hasta el desagrado. Una joven madre cerca acercó a su hijo rápidamente, mirando a Arthur con cautela. Vio el miedo en sus ojos, el juicio, y fue como otro choque, más frío que el taser. Necesitas recoger tus cosas y largarte de aquí, dijo Dave, endureciendo el tono, antes de que decidamos llamar a la policía y te expulsen de verdad. Estamos intentando ser amables. Arthur sabía que no tenía sentido discutir más. Su cuerpo dolía, su orgullo estaba herido, pero su espíritu, aunque maltrecho, permanecía intacto. Lentamente, con dolor, comenzó a juntar sus escasas pertenencias, sus movimientos rígidos no solo por los efectos del taser, sino por viejas heridas que el tiempo no había logrado sanar del todo. Cada movimiento era un esfuerzo, un testimonio de las cargas silenciosas que llevaba. Los guardias lo miraban impacientes, con los brazos cruzados, su postura irradiaba arrogancia juvenil y autoridad insignificante. Cuando Arthur se inclinó para levantar su mochila gastada, su mano, todavía temblando ligeramente, luchó con la cremallera. La bolsa se volcó y algunos objetos cayeron al pavimento sucio a sus pies, un pequeño trozo de tela doblado, una bandera americana descolorida y arrugada, un libro de bolsillo con las páginas dobladas, y algo pequeño, metálico y circular que rodó con un tintineo hacia la bota negra y pulida de Dave. ¿Qué es toda esta basura? Se burló Dave, empujando el objeto metálico con la punta del zapato, claramente sin impresionar. ¿Más tesoros de tu glorioso pasado? Arthur reaccionó con una rapidez poco habitual, un destello de dolor y urgencia cruzó su rostro cansado. No toques eso. Su voz, aunque aún baja, tenía una nueva firmeza, una orden que sorprendió momentáneamente al guardia. Dave, más sorprendido por el tono que por las palabras, se agachó y recogió el objeto. Era una moneda pesada color bronce, de unas 5 cm de diámetro, con marcas intrincadas y un emblema desconocido. Ah, protector de tu basura, viejito, se burló Dave, dándole vueltas entre los dedos. ¿Qué es esto? ¿Una tapa barata de souvenir? Mike miró por encima del hombro. Parece algo que ganarías en una feria, añadió, igual de desdeñoso. Arthur extendió la mano, con expresión implorante. Eso tiene significado. Por favor. Dave la arrebató, sosteniéndola fuera de alcance. ¿Significado? ¿Qué tipo de significado? El emblema de la moneda era único, un símbolo omega estilizado entrelazado con una espada apuntando hacia abajo, todo rodeado por una corona de laurel. No era algo que se viera todos los días. A unos metros, un hombre mayor, quizás de unos 60 años, que había estado observando la escena con expresión preocupada, entrecerró los ojos. Era un profesor de historia jubilado con gran interés en asuntos militares. El emblema despertó un recuerdo tenue y lejano, algo que había leído en un diario desclasificado hace años. Espera un momento, murmuró para sí. Ese símbolo. Parece familiar. Dave estaba a punto de tirar la moneda a un bote de basura cercano, claramente agotado su paciencia. Bueno, se acabó el show, abuelo. Momento de irse. Justo entonces Arthur habló, su voz baja pero con un peso extraño. Esa moneda, dijo, con la mirada fija en el metal, me la dio el general Armitage por lo que hicimos en Kalatzikar. Los guardias se miraron y se echaron a reír. ¿General Armitage? Claro, amigo, se burló Dave. Y supongo que tomaste el té con el presidente la semana pasada, ¿verdad?
pero el espectador mayor, el profesor jubilado, jadeó audiblemente. Kalatsikar, susurró, con los ojos abiertos mientras miraba a Arthur con un respeto casi temeroso. Dios mío, Kalatsikar. Esa operación estuvo clasificada como ultra secreta durante décadas. Dijeron que todos los involucrados eran fantasmas. Buscó su celular, sus dedos sorprendentemente ágiles. Conocía a alguien, un antiguo alumno que ahora trabajaba en una posición bastante sensible en el Departamento de Defensa. Era una apuesta, pero el nombre, la moneda. Marcó rápido, con el corazón acelerado. Esto era más que un simple vagabundo desafortunado siendo acosado. Esto podría ser algo completamente distinto. Los guardias, Dave y Mike, continuaban su burla, confiados en su poder aparente y la aparente indefensión de Arthur. Así que el general Armitage es tu mejor amigo, y se burló Mike, dándole un codazo a Dave. ¿Qué sigue? ¿Nos vas a decir que ganaste la guerra tú solo? ¿Cuál guerra fue esa, abuelo? ¿La de los dinosaurios? Arthur no respondió. Su mirada permaneció fija en la moneda que Dave aún sostenía. Su rostro era una máscara de dolor contenido y una tristeza profunda y cansada. Ya no estaba enojado. Solo estaba cansado. Cansado de la ignorancia. Cansado de la falta de respeto. Cansado de tener que demostrar su valor una y otra vez en un mundo que parecía haber olvidado el significado del sacrificio. Mientras tanto, el espectador mayor, el profesor Henderson, hablaba urgente pero en voz baja por teléfono. David, habla el profesor Henderson. Sí, sé que ha pasado tiempo. Escucha, estoy en el parque de la ciudad, junto a la fuente principal. Hay una situación aquí. Los guardias están acosando a un hombre mayor. Parece un veterano. Incluso le taserearon. Pero eso no es lo principal. Tiene una moneda, David. Una moneda de desafío. El emblema. Es una espada y un omega. Y mencionó un nombre. Kalatsikar. Hubo una pausa, luego los ojos de Henderson se abrieron. Sí, eso pensé. Task Force Omega. Coincide con la descripción general de algunos de esos operativos. Ya mayores, claro. Discretos. Dijo que el general Armitage se la dio. Necesitas investigar esto rápido. Estos guardias están a punto de llamar a la policía por él. Escuchó un momento más y asintió. Sí, estaré pendiente. Rápido. Cortó la llamada, con expresión de grave preocupación y nerviosa anticipación. La pequeña multitud de espectadores había crecido. Los celulares salieron, muchos grabando abiertamente. La atmósfera se cargó de preguntas no expresadas y una sensación creciente de inquietud. Algo estaba mal. Esto no era solo un desalojo rutinario. Arthur hizo un último intento, su voz apenas un susurro. Por favor, hijo, solo devuélveme la moneda. Es muy importante para mí. Dave la colgaba burlonamente. ¿Importante, ¿O la robaste de algún lado, viejo? Quizás deberíamos llamar a la policía después de todo. Ellos pueden resolverlo. A ver si ese general Armitage puede respaldar tu historia desde su campo de golf. Sonrió a Mike, que sacó su radio. Dispatch, aquí unidad 3, dijo Mike en el radio. Sí, tenemos a un transeúnte beligerante junto a la fuente. Sector 4. Hombre, mayor, afirma ser algún tipo de héroe de guerra. Se resistió un poco cuando intentamos moverlo, así que tuvimos que usar el taser. Procedimiento estándar. Sí, ya está calmado. Solo está haciendo un poco de escena. Atrayendo una multitud. La voz del supervisor sonó por el radio, sin curiosidad ni preocupación. Unidad 3, solo sáquenlo de ahí. No queremos líos ni papeleo. Si no se mueve, llamen a la policía y expúlsenlo. Manténganse limpios. Dave asintió con satisfacción. Escuchaste al hombre, abuelo. Última oportunidad. Hizo un show mirando su reloj. El aire se volvió pesado, cargado. Justo cuando Dave estaba por guardar la moneda o tirarla con desprecio a la basura repleta cercana, un nuevo sonido cortó el ruido ambiental del parque. No era la sirena familiar de policía ni la alarma de una ambulancia. Era un sonido más profundo,
gutural, una serie de bocinazos urgentes y potentes que anunciaban un asunto serio. Despejando el tráfico con una autoridad que los servicios civiles rara vez proyectan. Las cabezas, incluyendo las de los guardias arrogantes, se volvieron hacia la entrada principal del parque. 3 SUVs negras, idénticas y brillantes, con vidrios tan tintados que no se veía nada en su interior, navegaban el tráfico de la tarde con asombrosa velocidad y precisión. Sus luces rojas y azules intermitentes incrustadas discretamente en la parrilla marcando un paso firme. No eran vehículos marcados de policía ni bomberos. No llevaban insignias oficiales visibles desde esa distancia, pero se movían con un aire inconfundible de poder gubernamental. Dave y Mike se miraron confundidos. ¿Y ahora qué demonios es esto?, murmuró Mike, molesto por la interrupción de su pequeña demostración de autoridad. Probablemente la caravana de algún político importante tomando un atajo. Genial. Más dolores de cabeza. Sin embargo, los SUVs no pasaron de largo. Dieron una vuelta experta alrededor de la fuente ornamental del parque y frenaron bruscamente, con las ruedas crujiendo sobre la grava a solo unos metros del enfrentamiento bajo la carpa. Las puertas se abrieron casi al unísono y varios hombres con trajes oscuros, impecablemente cortados y conservadores, bajaron. Se movían con un propósito silencioso y disciplinado, sus ojos escaneando constantemente, evaluando su entorno, irradiando una aura de competencia profesional y seriedad que distaba mucho de la actitud descuidada de los guardias del parque. Uno de ellos, claramente el líder, era un hombre mayor, quizás de unos 50 y tantos, con canas en las sienes, una postura recta como un palo y una expresión de determinación severa. Este era el general Wayase. Avanzó con paso firme, su mirada recorriendo la escena. La pequeña multitud, los nerviosos empleados del parque que empezaban a congregarse, los 2 guardias y finalmente Arthur Jenkins, aún de pie, tambaleante junto al banco. Los ojos agudos de Wayase cayeron entonces sobre la moneda de bronce aún sostenida con descuido en la mano de Dave. Dave, visiblemente desconcertado por la repentina aparición de esas figuras imponentes y silenciosas, sacó un poco el pecho. Disculpen caballeros. ¿Puedo ayudarles? Esto es un asunto de seguridad privada que estamos manejando aquí. Esta zona es... El general Wayase lo ignoró por completo, como si fuera un mueble insignificante del parque. Su mirada penetrante se fijó en Arthur. Por un largo momento solo miró, y un destello de algo ininteligible. Reconocimiento, luego un profundo asombro, y una preocupación casi dolorosa cruzaron su severo rostro. El señor Henderson, el profesor retirado, señaló discretamente desde la multitud hacia Arthur y luego hacia la moneda en la mano de Dave, su gesto una confirmación silenciosa. La atmósfera en el parque cambió en un instante, la dinámica de poder se transformó completamente. El general Wayase dio un paso deliberado hacia Arthur, sus botas haciendo un suave crujido sobre la grava. El ruido ambiental del parque pareció desvanecerse en un respetuoso silencio. Cuando habló, su voz era baja, pero llevaba un peso innegable de autoridad que cortó el murmullo restante, captando atención inmediata. «¿Sargento Mayor Jenkins?», preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y certeza naciente. «¿Arthur Jenkins? ¿Eres tú?» Arthur, que había estado mirando al suelo, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos cansados, nublados por el dolor y la humillación momentos antes, se abrieron un poco. La chispa del reconocimiento apareció en ellos, seguida por una ola de sorpresa y luego un profundo cansancio que calaba hasta los huesos. «General Wayase, señor», alcanzó a decir con voz rasposa. Un fantasma de su antigua disciplina militar trató de imponerse. Sus hombros se enderezaron casi imperceptiblemente. Los 2 guardias, Dave y Mike, se congelaron en plena mueca. Su arrogancia y suficiencia se evaporaron como si los hubieran sumergido en agua helada. «Sargento mayor», balbuceó Dave, su rostro palideciendo. El término claramente significaba algo mucho más importante que abuelo. Miró de Arthur al imponente general y de nuevo a Arthur, la confusión luchando con un miedo creciente y enfermizo. Los ojos de general Wayase, afilados como pedernal, se entrecerraron al observar la escena con más detalle. Los cables descartados del taser junto a los pies de Arthur, la casi imperceptible forma en que Arthur apoyaba más su lado izquierdo, el leve temblor en sus manos. Luego dirigió la mirada directamente a Dave, y fue como recibir un golpe físico. «¿Qué pasó aquí?», exigió Wayase, cada palabra precisa y fría. Dave, ahora sudando profusamente, tartamudeó.
Él estaba en propiedad privada, señor. Vagaba sin permiso. Se negó a irse cuando se le pidió. Tuvimos que, someterlo. Procedimiento estándar. Todavía sostenía la moneda, casi olvidando que la tenía en la mano. Los ojos de Wayase se fijaron en la moneda y exclamó con dureza. Dave, totalmente intimidado, miró la moneda como si fuera la primera vez. Se le cayó de la bolsa, señor. Estaba haciendo un escándalo por ella. General Wayase extendió la mano, la palma hacia arriba, una orden tácita e innegable para que entregara la moneda. Dave, con la mano temblando, casi la dejó caer, pero logró colocarla en la palma extendida del general. Wayase examinó la moneda en un silencio cargado, con una expresión que se tornaba más sombría con cada segundo. La volteó, recorriendo con el pulgar el distintivo emblema de Omega y la espada. Luego miró a Arthur, y su rostro se llenó de un respeto profundo mezclado con una tristeza palpable y una ira creciente. La citación presidencial de unidad para Task Force Omega, dijo Wayase, su voz resonando con emoción, lo suficientemente fuerte para que los presentes más cercanos la oyeran con claridad. Condecorado por un heroísmo extraordinario en acción en Kalat Sikar. Yo era un joven capitán entonces, sargento mayor. Tú me sacaste a mí y a lo que quedaba de mi pelotón de ese infierno. Tú y tus hombres salvaron mi vida. Un suspiro colectivo recorrió a los espectadores. El señor Henderson asintió lentamente, con los ojos brillantes por las lágrimas de justicia. Las piezas encajaban, continuó Wayase, su voz ahora resonando con una furia justa y un inmenso orgullo, dirigiéndose no solo a los atónitos guardias, sino a todos los presentes. Este hombre, Arthur Jenkins, no es solo un veterano. Es receptor de la Cruz de Servicio Distinguido, 3 estrellas de plata, 5 estrellas de bronce por valor y 7 corazones púrpuras. Sirvió a esta nación durante 30 años en el ejército de Estados Unidos, la mayor parte de ese tiempo en lugares que solo se leen en informes clasificados o se ven en las peores pesadillas. No solo formó parte de la Task Force Omega. Fue uno de sus oficiales no comisionados fundadores, una leyenda entre leyendas. El hombre al que acaban de taserear, al que llamaron basura y abuelo, ha salvado más vidas americanas, ha mostrado más coraje bajo fuego que cualquiera de ustedes podría comprender en 100 vidas, hijo. El parque estaba ahora completamente en silencio, salvo por el murmullo distante de la ciudad. Todas las miradas fijas en aquel anciano humilde que acababa de revelarse como un titán. El general Wayase, con el rostro endurecido por la ira contenida, dirigió toda su atención a los 2 guardias de seguridad que ahora temblaban, Dave y Mike. Su voz, cuando habló nuevamente, bajó a un tono peligrosamente calmado, casi conversacional, que era aún más amenazante que un grito. ¿Lo taserearon?, preguntó, la pregunta colgando en el aire como una guillotina. Mike, visiblemente aterrorizado y tratando de desviar la culpa, balbuceó que él estaba durmiendo en el banco. Señor, es contra las reglas del parque. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Tenemos quejas, dijo Wayase, con ojos duros como fragmentos de granito clavados en él. Su trabajo, repitió con voz peligrosa y baja. ¿Es asaltar a héroes de guerra condecorados que simplemente están descansando sus huesos cansados? ¿Intentaron siquiera identificarse clara y cortésmente? ¿Preguntaron si necesitaba atención médica o un vaso de agua? ¿Se molestaron en averiguar quién era este hombre antes de recurrir a usar un arma diseñada para sospechosos violentos contra un anciano que, según ustedes, estaba dormido? El sargento mayor Jenkins lleva metralla en la espalda por un ataque de mortero en el 93. Eso aún le causa considerables problemas. Quizá tardó en levantarse. Quizá estaba confundido. ¿Se les ocurrió eso justo ahora? Una de las asistentes del general Wayase, una mujer esbelta con traje severo, dio un paso adelante con un teléfono satelital. General, dijo con voz firme y profesional, el Pentágono está en línea. La oficina del secretario de Defensa solicita un reporte inmediato de la situación. Wayase asintió con severidad sin apartar la mirada de los humillados guardias. Informen al secretario que he localizado al sargento mayor Arthur Jenkins. Informen que el sargento mayor fue gravemente maltratado por personal privado de seguridad local. E infórmenle que el equipo de respuesta del Pentágono que autorizó hace menos de 10 minutos ha asegurado la situación y tomado el control. Enfatizó deliberadamente la frase equipo de respuesta del Pentágono, y las palabras cayeron con el impacto de un golpe físico. La implicación era clara. Esto ya no era un incidente local en un parque.
Era un asunto de importancia nacional, que requería la atención de los niveles más altos del ejército. El peso de esas palabras aplastó cualquier resistencia que quedaba en Dave y Mike. Esto superaba todo lo que habían imaginado. Wayase se volvió hacia ellos. Sus nombres, ordenó. Sus números de identificación laboral. Su compañía de seguridad. Ahora. Balbucearon la información, con voces apenas audibles. La asistente anotaba todo en una pequeña libreta oficial. Son extraordinariamente afortunados, dijo Wayase, con voz como hielo quebrado, que el sargento mayor Jenkins sea un hombre de inmensa contención, profunda dignidad y casi santísimo perdón. Porque si no lo fuera, y si yo fuera un hombre menor, los arrestaría a ambos en este instante por agresión agravada contra un funcionario federal. Sí, señores, incluso retirado. Algunos rangos y antecedentes llevan un peso y una protección que claramente no comprenden. Aunque quizá un poco exagerado por efecto dramático, la amenaza dejó claro lo grave de su transgresión. De todos modos, continuó Wayase sin apartar la mirada, tendré una conversación muy directa con el director ejecutivo de su empresa. También hablaré con la oficina del alcalde y cada miembro del consejo municipal sobre sus contratos actuales con su empleador y sobre el lamentable entrenamiento, o más bien, la clara ausencia del que ustedes han demostrado recibir. Además, presentaré una queja formal y detallada ante todos los organismos de supervisión pertinentes. Quizá quieran empezar a considerar seriamente otros caminos profesionales, señores. Los que tienen ahora probablemente serán breves. Dave y Mike quedaron paralizados, pálidos y sin palabras, aplastados por el peso total de sus acciones. La multitud, que había crecido considerablemente, permaneció en silencio absoluto, testigo de la rápida, decisiva y completa reprensión con una mezcla de asombro y satisfacción sombría. Arthur Jenkins, por su parte, observaba en silencio, con una postura un poco más erguida, una chispa de algo más que dolor en sus cansados ojos. No era triunfo, sino quizá una justicia largamente esperada, no solo para él, sino para todos los que han servido y han sido olvidados o menospreciados. Con el asunto inmediato de los guardias ofensores resuelto, el general Wayase volvió su atención a Arthur Jenkins, y su actitud cambió de mando frío a preocupación profunda y amable. Sargento mayor, dijo con voz cálida y respetuosa, Arthur, ¿estás bien? ¿Necesitas un médico? Podemos traer uno en minutos. Arthur esbozó una leve y cansada sonrisa, la primera genuina señal de calidez desde el comienzo de la odisea. Solo sobresaltado, general. Y un poco rígido. Nada nuevo ahí. Las viejas heridas, ya sabe, les gusta hacerse notar. Tocó con cuidado su costado. Estaré bien. Conozco esas viejas heridas, dijo Wayase suavemente, con ojos llenos de comprensión. Señaló a dos asistentes que se acercaron respetuosamente. Vamos a llevarte a un lugar cómodo, Arthur. Un lugar donde puedas descansar de verdad. De hecho, te hemos estado buscando desde hace unas semanas. Hay una reunión de veteranos de la Task Force Omega este fin de semana, justo afuera de DC. Algunos de los muchachos. Bueno, ya no son muchachos, pero te están esperando. Les honraría verte. Todos lo haríamos. La mención de los muchachos, sus camaradas de armas, iluminó los ojos de Arthur con un vínculo a un pasado que, aunque lleno de dificultades, también estaba tejido con lazos inquebrantables. El general Wayase, en un gesto de respeto profundo que habló por sí solo ante la multitud, se agachó personalmente a recoger la pequeña mochila de Arthur del suelo. Luego, casi reverentemente, le ofreció su brazo. Vamos, sargento mayor. Salgamos de aquí juntos. El general y el hombre a quien debía su vida comenzaron a caminar lentamente hacia las SUVs negras que los esperaban. Mientras avanzaban, la multitud que hasta entonces había sido un público silencioso y atónito se abrió a su paso como si una fuerza invisible lo hiciera. Algunas personas tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Una joven mujer sofocaba un sollozo. Luego, tímidamente al principio, alguien comenzó a aplaudir. Los aplausos se extendieron, uno tras otro, hasta que una ola de respeto sincero inundó el parque, un tributo espontáneo al héroe humilde entre ellos. El señor Henderson, el maestro retirado cuya rápida reacción había iniciado esta extraordinaria intervención, dio un paso adelante, con los ojos vidriosos. Sargento mayor Jenkins, dijo con voz entrecortada por la emoción. Fue un honor presenciar esto, señor. Ofreció una respetuosa inclinación de cabeza.
Arthur pausó y devolvió la inclinación con genuina calidez en su expresión. Gracias, hijo, dijo suavemente. Gracias por tu ayuda. Una de las asistentes de Wallace, la mujer eficiente con la libreta, hablaba tranquila pero con firmeza al director del parque, que finalmente había llegado, con expresión confundida, agitada y cada vez más aterrada al ver los vehículos oficiales y al personal serio. Habrá una investigación oficial sobre este incidente, señor, informó la asistente. Esperamos su total y sin reservas cooperación. El director del parque solo pudo asentir, con los ojos muy abiertos. Dave y Mike, los dos guardias de seguridad, quedaron de pie, solos y abandonados cerca del banco, con el rostro pálido. Su supervisor inmediato llegó apresuradamente, con una mezcla de furia y pánico al comprender tarde la gravedad de la situación. Su voz, fuerte y enojada, comenzó a reprenderlos, pero sus palabras se perdieron ante la dignidad del silencioso alejamiento de Arthur. Dentro del interior lujoso y silencioso de la SV principal, que se alejaba suavemente de la acera dejando atrás el caótico parque, el general Wallace se aseguró de que Arthur estuviera cómodo. Un asistente le entregó respetuosamente una botella de agua fría, que aceptó con un leve asentimiento agradecido. El aire dentro del vehículo era fresco y calmado, un contraste marcado con la tensión y humillación de la última hora. Hemos estado intentando localizarte desde hace semanas, dijo el general Wallace, con voz amable y llena de preocupación amistosa. El VA tenía tu antigua dirección de hace años, y tus registros de servicio. Bueno, como sabes, la mayoría de los archivos de Task Force Omega están tan severamente redactados que localizarte fue casi otra operación de inteligencia. Esta breve explicación insinuaba la vida tranquila y discreta de Arthur tras su servicio. No buscaba atención ni reconocimiento, contento de vivir una existencia sencilla y anónima. Era un hombre que se había desvanecido en el trasfondo, no por fracaso sino por elección, llevando su pasado extraordinario como una carga privada y sagrada. Wallace continuó, en parte para beneficio de Arthur pero también para sus asistentes. Y por extensión, para el registro que sin duda será de este día, el sargento mayor Jenkins no es solo un héroe, es una leyenda viva en ciertos círculos, el tipo de profesional callado que siempre lideró desde el frente, que siempre puso a sus hombres primero y que nunca, jamás dejó a un soldado atrás, sin importar el costo. Eso de Khalad Sikar hizo una pausa con mirada distante y atormentada. Eso se suponía que iba a ser un desastre absoluto. Estábamos aislados, superados en número, con munición críticamente baja, sin comunicaciones. El sargento mayor Jenkins, que era entonces sargento maestro, tomó el mando cuando nuestro oficial al mando fue herido. Organizó a los pocos hombres restantes, fortificó una posición que se desmoronaba y sostuvo la línea contra probabilidades abrumadoras durante 3 días y noches brutales con casi nada de comida, agua o apoyo. Y luego, cuando llegó el momento, lideró personalmente la ruptura, cargando heridos, a mí incluido, por millas a través del territorio enemigo hasta llegar al punto de extracción. Aunque no hubo flashbacks visuales, las vívidas palabras del general pintaron una imagen clara, el polvo y el humo de la batalla, la cacofonía de disparos, el coraje desesperado, el agotamiento absoluto. Arthur simplemente asintió, mirando sus manos. Solo hacía mi deber, general, murmuró, con voz aún áspera. Como todos los demás que estuvieron allí. Ellos eran los valientes. Wallace esbozó una leve sonrisa triste. Siempre dices eso, Arthur. Siempre te haces a un lado. Ese es el que recuerdo. Se inclinó un poco hacia adelante. El secretario de Defensa en persona envía sus profundas disculpas por lo que sufriste hoy. Estaba furioso cuando recibió el informe inicial. Quiere reunirse contigo personalmente cuando lleguemos a DC. Para ofrecerte su respeto y asegurarse de que recibas todo el apoyo que necesites. La conversación luego cambió sutilmente hacia las implicaciones más amplias, los cambios sistémicos que este desafortunado incidente podría catalizar. Esto es una llamada de atención contundente, Arthur, dijo Wallace, serio. Destaca una falla, necesitamos programas de alcance mucho mejores para veteranos como tú. Hombres y mujeres que caen por las grietas, que no piden nada. Necesitamos mejor conciencia comunitaria, una comprensión más profunda de lo que realmente significa el servicio. Y necesitamos, sin duda, una selección, capacitación y supervisión fundamentalmente mejores para quienes tienen incluso la autoridad más mínima. No hubo discusión directa sobre redención para Dave y Mike. En ese momento, su destino parecía sellado por las declaraciones inequívocas de Wallace.
su empresa enfrentaría un intenso escrutinio y se exigirían cambios. Este era el elemento de cambio sistémico nacido de la humillación de un hombre. Arthur escuchó atentamente y luego asintió lentamente. Respeto, dijo, con voz que recuperaba un poco de fuerza. No debería tener que ganarse todo de nuevo cada día solo porque el uniforme se guardó y el cabello se volvió gris. Debería ser algo dado. Wallace sostuvo su mirada. Tienes toda la razón, sargento mayor. Toda la razón. Mientras la caravana de SUVs negras avanzaba rápido por las calles de la ciudad, dejando atrás el parque y el reciente tumulto, una narrativa tranquila de resolución comenzó a desarrollarse. El sargento mayor Arthur Jenkins no fue llevado a un refugio para indigentes ni a una oficina burocrática sin rostro. Fue trasladado a una cómoda y segura casa de huéspedes militar, un lugar de honor donde descansaría antes de reunirse con los hombres que conocían su verdadero valor, sus hermanos de la Task Force Omega. Las consecuencias inmediatas para los dos guardias de seguridad, Dave y Mike, fueron rápidas y severas. Fueron suspendidos de inmediato a la espera de una investigación completa por parte de su empresa. Ahora bajo la dura mirada de una investigación del Pentágono y la creciente tormenta de indignación pública alimentada por varios videos grabados por celulares del taseo y la confrontación posterior que ya se volvían virales en redes sociales. El Consejo Municipal, sacudido por la intervención de alto nivel y la vergüenza pública, anunció una sesión de emergencia para revisar todos sus contratos de seguridad privada y aceleró la financiación para un nuevo programa integral de enlace con veteranos destinado a garantizar que un incidente tan vergonzoso nunca vuelva a ocurrir. Hoy sirvió como un recordatorio duro, doloroso y, en última instancia, vindicador para toda una ciudad y pronto para un público más amplio. Nunca, jamás juzgues un libro por su portada. Porque los verdaderos héroes a menudo caminan entre nosotros con los disfraces más humildes y silenciosos. El uniforme puede desvanecerse, el cabello puede encanecer, el paso puede ralentizarse bajo el peso de los años y las viejas heridas, pero el honor ganado en servicio desinteresado a la patria es indeleble. El respeto eterno no es un privilegio reservado a los poderosos o a quienes tienen logros visibles. Es un derecho humano fundamental y se debe, sobre todo, a quienes han sacrificado tanto para que otros gocen de libertad. Unos días después, las imágenes que quedaban del calvario de Arthur Jenkins comenzaron a ser reemplazadas por otras de sanación y honor restaurado. Se le vio más descansado, su rostro cansado ahora con una serena quietud. Vestía no sus ropas gastadas de viaje, sino un traje limpio y simple, prestado, que aún así parecía encajar con su dignidad restaurada. Estaba en una sala iluminada por el sol ante una respetuosa asamblea de otros veteranos, algunos con uniformes impecables, otros con ropa civil, todos compartiendo un vínculo común de servicio y entendimiento. El general Wallace estaba allí, de pie junto a él, con una mano descansando ligeramente sobre su hombro. Otro oficial, igualmente distinguido, le entregaba a Arthur, no una medalla, sino su moneda original de desafío Kalatzikar, ahora meticulosamente limpiada, pulida y presentada en una pequeña vitrina forrada de terciopelo. Arthur la aceptó con una leve inclinación digna de su cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina y cálida tocó sus labios y alcanzó sus cansados ojos. Más tarde se le vio en la reunión de la Task Force Omega, rodeado por hombres que ya no eran jóvenes, sus rostros también marcados por el tiempo y la memoria, pero sus ojos brillando con camaradería mientras lo abrazaban. Le daban palmadas en la espalda y compartían historias que fluían como un río, testimonio de experiencias compartidas y lazos inquebrantables. De regreso en el parque de la ciudad, en el mismo banco donde Arthur había sido despiadadamente despertado, ahora descansaba un pequeño ramo anónimo de flores brillantes, dejado por un ciudadano desconocido. Junto a él, una pequeña placa de bronce recién instalada brillaba al sol. Reservado en honor a nuestros veteranos. Gracias por su servicio. Las ondas de ese feo incidente se habían extendido, pero ahora llevaban un mensaje de cambio, de conciencia, de una comunidad que buscaba enmendar. El precio de la libertad a menudo es invisible, llevado en silencio en los corazones y cuerpos de veteranos como Arthur Jenkins. Sus historias, sus sacrificios están tejidos en el mismo tejido de nuestra nación, en la paz que con demasiada frecuencia damos por sentada. Si crees que todo héroe merece dignidad, que todo acto de servicio merece nuestra más profunda gratitud y recuerdo, suscríbete a mi canal. Comparte esta historia si te tocó el corazón y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué significa para ti el verdadero honor, el verdadero respeto en tu propia vida? Que la conversación continúe y que las lecciones aprendidas nunca se desvanezcan.
Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.